Durante siglos, en la Europa medieval, la fe lo dominaba absolutamente todo, y el diablo era una presencia constante. La superstición y las creencias formaban parte de la sociedad, y en este contexto nació una obsesión que recorrería aldeas, montañas y ciudades. Y les hablo de la brujería. Al principio, la idea de la bruja no era aún la figura demoníaca que más tarde inspiraría el terror. En los primeros siglos de la Edad Media se hablaba de mujeres sabias, curanderas, herbolarias, personas que en comunidades rurales conocían los secretos de las plantas, los ciclos de la luna, los remedios naturales, en definitiva. Pero cuando el cristianismo se consolidó y la Iglesia empezó a imponer una visión única del mundo, esas prácticas ancestrales se fueron reescritas como pactos con el demonio. El miedo fue tomando forma. Entre los siglos XIV y XV, la Europa cristiana vivía tiempos convulsos, guerras, pestes, hambrunas, y cuando el mundo se tambaleaba, el ser humano buscó culpables. Así, la sospecha cayó sobre aquellos que se desviaban de la norma. La Iglesia, que veía en ello una amenaza a su autoridad, comenzó a codificar la idea del aquelarre, el pacto con Satanás, del vuelo nocturno. En 1486, los inquisidores Henry Kramer y Jacob Sprenger publicaron el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un manual que se convirtió en el texto de referencia para su persecución. En sus páginas, la superstición se enmascaró en una temida teología y la tortura se justificó como instrumento de fe. España no permaneció ajena a aquella histeria. En 1478, los reyes católicos, como bien sabemos, fundaron la Santa Inquisición, inicialmente para vigilar la pureza religiosa de los conversos, pero con el tiempo su mirada se extendió a todo lo que se percibiera como herejía. Sin embargo, la relación entre la Inquisición española y la brujería fue un tanto peculiar. A diferencia de otros tribunales europeos, como los de Alemania o los de Francia, que ahora comentaremos algún caso, el Santo Oficio aquí en España se mostró en ciertos periodos más escéptico, pero eso no impidió que el fuego se encendiera, evidentemente, en más de una ocasión. Uno de los episodios más conflictivos y más conocidos fue el proceso de Zugarramurdi, en Navarra. En 1609, la región marcada, por supersticiones y viejas creencias, se vio sacudida por rumores de aquelarres en cuevas y montes. La población, influida por el miedo, empezó a señalar con el dedo acusador. El inquisidor Alonso de Salazar Frías fue enviado a investigar. A su llegada halló decenas y decenas de acusaciones, confesiones arrancadas bajo tortura y una comunidad totalmente aterrorizada. En 1610, en Logroño, se celebró el Gran Auto de Fe. 11 personas fueron quemadas en la hoguera y otras tantas condenadas a penitencia o a prisión. Sin embargo, el propio Salazar Frías, tras revisar los testimonios, comenzó a dudar seriamente. En sus informes se concluyó que no había pruebas reales de brujería, que la mayor parte de los casos eran fruto del miedo y también de la sugestión. Su escepticismo marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la Inquisición española sería mucho más prudente en este tipo de juicios. Digamos que fue quien puso los pies en la tierra ante la locura que se vivía en los países vecinos. Aún así, el daño ya estaba hecho. La figura de la bruja se había instalado en el imaginario popular. Mujeres que danzaban desnudas bajo la luna, que bebían ungüentos, que invocaban a Satanás,
Una imagen que paradójicamente se reforzó en el arte, en la literatura y también en la pintura. Francisco de Goya, siglos más tarde, las retrataría en sus grabados con una mezcla de horror y compasión. Las brujas como símbolo del fanatismo y la ignorancia. Y mientras en España el control inquisitorial frenaba la histeria colectiva, en el resto de Europa las llamas seguían creciendo cada vez más. En Alemania, en Suiza y en Escocia, la caza de brujas alcanzó dimensiones apocalípticas. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas. Los juicios se basaban en denuncias anónimas, en sueños o supuestos vuelos nocturnos. Fijaos hasta dónde llegaba la histeria. En Francia, el caso de Loudun en 1634, donde un grupo de monjas afirmó haber sido poseída por demonios invocados por un sacerdote, que terminó con el clérigo quemado vivo, uno de los episodios más célebres de posesión y persecución religiosa del siglo XVII. Y todo comenzó, fijaos, cuando un grupo de monjas ursulinas de la ciudad de Loudun afirmó estar poseído por demonios. Los exorcismos públicos atrajeron a las multitudes y la situación se convirtió en un verdadero espectáculo dantesco. Bajo presión e histeria colectiva, las religiosas señalaron como responsable al sacerdote Urbain Grandier, conocido por su inteligencia, por su atractivo y por enfrentarse a las autoridades locales y también eclesiásticas. Grandier fue acusado de haber invocado demonios y de mantener pactos con el diablo. A pesar de las pruebas dudosas y las torturas, fue declarado culpable por la Inquisición. En agosto de 1634 fue quemado vivo en la plaza de Loudun. En Alemania, la ciudad de Würzburg se convirtió en un auténtico infierno. Entre 1626 y 1631, y bajo el gobierno del príncipe obispo Philipp Adolf von Ehrenberg, la ciudad fue presa de una histeria colectiva que mezclaba fanatismo religioso, miedo a la peste, a las enfermedades y también, por supuesto, como no, a las tensiones políticas. Cualquier desgracia, las malas cosechas, enfermedades, tormentas, cualquier hecho que ocurriera negativo, se atribuía a la brujería. En solo 5 años, más de 900 personas fueron ejecutadas, incluyendo campesinos, mujeres, niños, incluso también sacerdotes y miembros de familias nobles. Las confesiones se obtenían mediante tortura y las ejecuciones se realizaban en masa, principalmente en la hoguera. Pero, sin duda, uno de los casos más conocidos fue el ocurrido en 1692, en el pequeño pueblo de Salem, Massachusetts. Un grupo de niñas comenzó a comportarse de forma extraña. Gritaban, convulsionaban, decían estar poseídas. En un contexto puritano, el miedo se propagó. Los juicios de Salem se convirtieron en el reflejo más crudo de esa histeria colectiva de la que os vengo hablando. 25 personas fueron ejecutadas, muchas más fueron encarceladas y la comunidad quedó marcada para siempre. Aquel episodio, lejos de ser una excepción, fue la última gran llamarada de una época dominada por la ignorancia y también por el miedo al otro, al vecino, al que tenemos al lado pero desconocemos sus prácticas, pero cómo actuaban mediante las denuncias por brujería. En los sótanos de los tribunales inquisitoriales, bajo la débil luz de las antorchas, se decidía el destino de quienes habían sido acusados de brujería o herejía. Los inquisidores afirmaban no buscar la muerte, sino la confesión. Pero entre el miedo y la verdad, que a veces caminaba en un filo velo,
pues las fronteras eran algo confusas. La tortura era, según su doctrina, un medio legítimo para arrancar la palabra culpable de los labios, en este caso de la víctima, del torturado. En España la Inquisición se organizaba con precisión casi burocrática. Los acusados eran llamados reos de fe. Antes de cualquier tormento se les advertía que debían decir la verdad por el bien de su alma. Si persistían en negar las acusaciones, se abría la puerta del tormento. No se hablaba de tortura, sino de aplicación de rigor, que sonaba mucho más liviano, ¿verdad? Un eufemismo que pretendía, claro, separar ese acto de la crueldad real. Pero lo que ocurría tras esas puertas era cualquier cosa menos un acto piadoso. Uno de los métodos más frecuentes era el potro o la cuerda. El reo era tendido sobre un banco de madera, las muñecas y tobillos sujetos por sogas que se tensaban mediante una manivela. Con cada giro, los miembros del cuerpo se dislocaban lentamente. Los gritos se confundían con las oraciones y la confesión se volvía una súplica por detener el dolor. En otras ocasiones se empleaba la garrucha. El acusado era izado por las muñecas atadas a la espalda y dejado caer bruscamente, deteniéndolo antes de tocar el suelo. Imaginaos el dolor y el crujir de huesos, que ahí te crujía hasta el alma. El golpe de la caída pues bastaba para eso, ¿no? Para dislocar los hombros, y a menudo se repetía varias veces, ¿no? Entre interrogatorio e interrogatorio. Cuánta crueldad, ¿verdad? También el agua, símbolo de pureza en la fe cristiana, también se usó como instrumento de tortura en el llamado tormento del agua. El acusado era inmovilizado, la nariz le era tapada y la boca abierta a la fuerza. Un paño cubría el rostro mientras se vertía agua lentamente hasta producir una sensación de ahogo inevitable. La víctima, incapaz de respirar, se debatía entre la asfixia y el pánico. Este método fue uno de los más extendidos tanto en España como en Francia y en Italia. La toca y el caballo español, una barra afilada que seguramente habremos visto en muchas ilustraciones, sobre la que se obligaba a sentarse al prisionero con pesos atados a los tobillos. Eran otras variantes del sufrimiento, ¿no? Pero en los tribunales del norte de Europa, más allá del control inquisitorial, la brutalidad alcanzó extremos aún mayores. En Alemania y en Escocia, donde las cazas de brujas fueron civiles y no eclesiásticas, los métodos eran abiertamente sádicos, y hablamos de hierros candentes, tenazas para desgarrar la carne, agujas para buscar la marca del diablo e incluso jaulas de hierro suspendidas sobre el fuego. Uno de los más infames fue el ordeal o prueba del agua. En este método, el acusado, generalmente una mujer, era arrojado a un río o un estanque con las manos y los pies atados. Si flotaba, se consideraba prueba de que el diablo la sostenía. Si se hundía y moría, se la declaraba inocente. Claro, demasiado tarde, ¿no? La paradoja de la inocencia post-mortem era parte del absurdo moral de aquellos tiempos, como nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero el proceso no terminaba con la confesión, ni mucho menos. Una vez probada la culpabilidad, llegaba el castigo público, el auto de fe. Aquí en España, estos actos eran ceremonias solemnes. Se celebraban en plazas ante miles de personas. Los condenados, vestidos con sanbenitos, eran unas túnicas amarillas decoradas con cruces, demonios y llamas, desfilaban entre sacerdotes y soldados. La multitud acudía como si de una misa se tratase, pero lo que presenciaban era un espectáculo de expiación al completo. Quienes se arrepentían podían ser estrangulados antes de ser quemados. Los obstinados, en cambio, eran entregados vivos al fuego. La hoguera era más que una
ejecución. Se trataba de una purificación. Las llamas, decían, no solo destruían el cuerpo, sino también el pecado. En los juicios de Logroño de 1610, 11 supuestos brujos fueron quemados, como hemos comentado, en Alemania. En cambio, esos ajusticiamientos podían contarse por centenares. Lugares como Bamberg o el mencionado Würzburg, los verdugos que trabajaban durante días quemando en tandas a los campesinos, a viudas, a monjes, a niños, y no se libraba absolutamente nadie. Nadie estaba a salvo del rumor de la acusación. En Inglaterra y en Escocia, donde la religión protestante dio su última versión de ese fanatismo, la muerte venía por la horca. Las acusadas eran colgadas tras juicios breves y muchas veces sin pruebas ni defensa alguna. En el continente europeo, el fuego dominaba por su simbolismo, una llama que supuestamente devolvía el alma al orden divino. En realidad era un mensaje de poder. Así terminaba quien desafiaba la ortodoxia, quien se saltaba la norma establecida. Los instrumentos que hoy vemos tras vitrinas en museos, ¿no? La rueda, esa pera de la angustia como se le conocía, el garrote, los cepos, fueron herramientas de una maquinaria ideológica. No nacieron del sadismo aislado, sino de la convicción, de esa convicción de que el sufrimiento podía limpiar el alma. Dicen que el mal agudiza el ingenio, ¿no? Y con el tiempo, la Ilustración fue desmantelando aquel teatro de crueldad. Los autos de fe finalmente terminaron por desaparecer, las cárceles se llenaron de polvo y los instrumentos del tormento se oxidaron, pasando a formar parte, muchos de ellos son de museos actuales. En el fondo, lo que aquellas salas de tortura revelan no es la maldad de unos pocos, sino el miedo colectivo a la disidencia, un miedo generalizado. La Inquisición finalmente se extinguió, pero su sombra sigue ahí. Sigue viva en la memoria como el reflejo de esas llamas en la hoguera. En cada confesión forzada, en cada voz silenciada, arde todavía esa misma hoguera. Volviendo aquí a España, y así como punto y final, decir que la persecución de la brujería fue apagándose con el paso de los siglos y en el siglo XVIII concretamente, con esa llegada de la Ilustración igualmente y la caída del poder inquisitorial, ese pensamiento racional comenzó a imponerse. La bruja pasó de ser enemiga de la fe a figura del folclore, superstición, leyenda y también mito. En los pueblos del norte aún se cuentan historias de mujeres que hablaban con los muertos o curaban con palabras secretas en un lenguaje oculto, pero eso sí, ya sin hogueras que aguarden su llegada.